Hola, bienvenidos a este repaso de estrategias sobre la lección número 4 de este trimestre, que es la epopeya de Jonás, y que es la historia de todo lo que le sucedió a Jonás como misionero en el extranjero. Es quizá uno de los pocos ejemplos en los que Dios le da un mensaje a un profeta para que éste pueda ser llevado a un país fuera de su propio país. Es el primer misionero al extranjero. Cuando nosotros estudiamos el libro de Jonás nos encontramos con cosas muy interesantes. Hay un llamado, está la respuesta de Jonás, la lección de Dios. Luego hay un segundo llamado, el mensaje a una ciudad en el extranjero, la respuesta de ese pueblo, los exabruptos de Jonás, la respuesta de Dios. Hay muchas formas de analizar, visualizar y estudiar el libro de Jonás. Podemos hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, podemos decirle a la primera parte el llamado, después el mensaje y al final la conclusión, que no es necesariamente muy buena de parte de Jonás. Recuerde llevar entonces a sus alumnos a través de una experiencia personal. Trate de que Jonás sea un personaje importante, pero personal para ellos, que se identifiquen con ellos. Por ejemplo, podría usted preguntar, ¿qué pasaría si estás en tu zona de confort, el momento en el que eres más feliz y realizado, cuando tienes todo solucionado, y entonces Dios te invita para ir a una ciudad peligrosa, muy peligrosa, pagana, a dar un mensaje de reprensión? ¿Qué harías? No sé qué haría yo si de pronto viene un llamado para mí y me dice, toma tu familia y ve a Irak, y en medio de la guerra da un mensaje de paz. Sería algo realmente impactante para mí, porque me sacaría Dios de mi zona de confort y me llevaría entonces a través de caminos que yo no conocería y peligrosos. Así que no podemos hacer a un lado también la parte humana de Jonás al responder de esta manera. Pero, ¿qué harías tú? Eso sería bueno que le preguntáramos a nuestros jóvenes. ¿Aceptarías? ¿Huirías? O como se dice de una forma muy juvenil, ¿te sordearías? Las características de Jonás son muy interesantes y muy importantes porque Dios lo escogió. De hecho, parece que Dios vio en él características únicas para este trabajo. Por ejemplo, vio que era una persona terca, que era una persona con muchas problemáticas, pero también vio en él muchas cosas positivas. La lección menciona que Jonás surge de su libro como una extraña mezcla de fortalezas y debilidades. Era testarudo, era rebelde, pero enseñable y obediente. Dice, era leal a Dios, valeroso y creyente en la oración, pero también era estrecho de miras, egoísta y vengativo. ¿Te identificas con la personalidad de Jonás? Estas características son muy especiales, pero son muy parecidas a las nuestras. Tiene muchas cosas buenas, pero también muchas cosas negativas. Sin embargo, Dios dice que le enseñó, lo usó a pesar de sí mismo para alcanzar sus objetivos. Y para ello yo quisiera mostrarte entonces algunos puntos de vista que pueden ayudarte a aclarar un poco la vida de Jonás y que puedas también así transmitírsela a tus alumnos en tu escuela sabática. Lo voy a presentar así: los métodos pedagógicos de Dios, la pedagogía de Dios, las diferentes estrategias que Dios usa para el aprendizaje de Jonás y así lo prepara para ser un misionero activo. Bueno, aquí te van algunos de estos recursos. Dios usa un recurso para Jonás, lo llama. El llamado es muy especial, pero es muy difícil. Yo no sé qué haría si me mandaran a una ciudad sumamente peligrosa. Yo creo que el peligro de la ciudad fue lo que asustó a Jonás. Y entonces él decide huir, que es otro recurso. Huye y va en dirección opuesta al mensaje que Dios le dio. Pero entonces comienza Dios a usar algunos recursos. El barco. Él pensaba que el barco lo iba a salvar, pero en este caso el barco iba a ser un recurso que Dios iba a utilizar para poder hacer que el profeta recapacitara. También usó otro recurso pedagógico que fue la tormenta, una feroz tormenta que llegó. Era muy fuerte y la gente estaba muy asustada.
Y entonces otro recurso pedagógico que también utilizó fueron los marineros, porque los marineros y el capitán de los marineros también juegan un papel muy importante en la función y la visión de la tormenta. Ellos descubrieron muchas cosas que tal vez Jonás no les dijo. Sin embargo, pudo haber sido un mejor testimonio, pero el testimonio que dio Jonás al final, pues también, aunque fue difícil tomar esa decisión y tirarlo al mar, etcétera, pero fue algo que fue positivo para la situación. Y entonces otro recurso pedagógico, el pez. Es otro recurso que Dios utiliza para hacer un llamado a Jonás, el pez, un pez que él había preparado, un pez milagroso. No debemos entrar en controversias con relación a qué pez era y qué características tenía. Debemos nada más pensar en que era un pez especial preparado para que él fuera salvado. Y la permanencia dentro del pez, la lección hace énfasis muy claro en torno a todo lo que sucedió dentro del pez. Debe haber sido una experiencia muy fuerte y muy especial estar dentro de este pez. Ha de haber sido terrible la oscuridad y el olor y el agua y no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió dentro del pez, pero debe haber sido una experiencia terrible porque ahí Jonás entiende el punto, ora a Dios, clama su nombre. De paso, la oración de Jonás es una oración hermosa, muy estructurada, tiene partes muy específicas esta oración que deberíamos estudiar con detenimiento para poder imitarla, si es posible. Y por supuesto, él ahí hace, además del reconocimiento del poder de Dios, pues, y de la gracia de Dios y del perdón de Dios, entonces él hace una promesa. Es una promesa muy especial, porque Dios quiere que después de orar nosotros hagamos promesas. Y entonces otro recurso que no es muy agradable, el vómito, ¿verdad? Es terrible esta acción. Luego Dios le hace un segundo llamado. Es muy importante el segundo llamado. Es el único profeta al que Dios le dice 2 veces que vaya, le da 2 veces el mismo mensaje. Y también es el único profeta que se atreve a reclamarle a Dios y decirle, qué mal que seas tan bueno. Bueno, esto es algo interesante, el segundo llamado. Y también entonces el mensaje. Él habla a la ciudad. Jonás debió haber tenido características muy especiales que Dios vio en él porque convenció a la ciudad. No era un profeta cualquiera. Las cualidades de Jonás debieron haber sido muy especiales porque convenció a la ciudad. Y la respuesta de la ciudad fue una respuesta sumamente positiva. Debió haberse quedado sorprendido de que la gente reaccionó de forma tan positiva. Así que no nos asustemos ante las respuestas de las personas a las que nosotros predicamos, aún en contra de nuestros propios intereses. La respuesta fue muy positiva y la respuesta de Dios fue maravillosa, porque Dios lo perdonó. Y entonces, Jonás entonces se va a un lugar ahí a ver qué es lo que va a pasar con la ciudad y se enoja mucho porque Dios no destruye la ciudad. Y entonces Dios utiliza 3 recursos pedagógicos más para el cierre del libro y de la lección. Usa un fuerte viento solano que así atarantó a Jonás y estaba muy enojado. Y entonces tenía una función este viento y entonces también al siguiente día ya había una calabacera así muy bonita, verde, que le dio sombra y entonces él estaba muy contento y entonces después de eso estaba muy enojado porque Dios había perdonado a la ciudad y entonces Dios hizo que un gusano se comiera la calabacera y entonces hacía más corajes. Y es interesante cómo el libro cierra. Decía, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho. Me enojo tanto que casi me podría morir. Y entonces Dios le dijo, tú tuviste lástima de la calabacera, con la cual no trabajaste, ni hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y Nínive tiene más de 120,000 personas que no disciernen entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Y no tendré yo piedad de esta gran ciudad? Hay lecciones muy hermosas y muy interesantes que sacar de esta hermosa lección de Jonás. Esperamos que algunas de estas ideas y algunos de estos tips, de algunas de estas estrategias puedan ayudarte a dar una lección interesante. Recuerda siempre comprometerte con el mensaje de esta
lección para que tu participación sea sincera. Gracias.